Hola, mi nombre es Vanessa Andrada, soy psicóloga clínica y junto a Natalia Mantelli formamos un equipo de mindfulness brindando este recurso para diversas empresas de la mano de AP Latina. Mi intención en este webinar, que tiene el nombre de Mindfulness cultivando el equilibrio emocional en tiempos de COVID-19, será compartir herramientas de autocuidado en el contexto de la crisis actual. La premisa será transmitirles que si bien no tenemos pleno control de cómo vamos a reaccionar frente a los eventos externos, es decir, cómo nuestra mente va a reaccionar frente a esos eventos, sí podemos decidir cómo cuidarnos de las repercusiones de estos eventos. Me gustaría abrir este encuentro invitándolos a realizar una pequeña práctica para generar un contexto de apertura en el cuerpo y en la mente hacia el aprendizaje. Y esta práctica se denomina respiración de calma. Entonces, lo que los voy a invitar es a que pongan una postura cómoda y estable en su cuerpo. Me imagino que están frente a la computadora, sentados en una silla o en un sillón, y que lleven su conciencia a la parte baja del cuerpo. Es decir, sientan sus pies bien apoyados en el suelo. Sientan el peso del cuerpo en las piernas, ya sea que estén sentados en una silla o en un sillón. Generalmente, la energía del cuerpo, cuando uno está muy ansioso, tiende a subir. Y por eso, lo que les voy a pedir es que se imaginen como si estuviéramos hablando de un árbol, si su cuerpo fuera un árbol, que presten la atención a sus raíces. Sus raíces vendrían a ser sus pies y sus piernas. E imaginan que desde ahí, desde abajo, estiran todo el tronco del árbol, que sería su columna, y la colocan lo más erguida posible. Y expanden hacia el follaje, que vendrían a ser sus pulmones. Y vamos a realizar unas 3 respiraciones de limpieza que se hacen inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Al inhalar, llevamos todo el aire a los pulmones y al exhalar podemos generar algún sonido, liberando toda tensión de cuerpo y mente. Los invito a que hagan 3 de estas respiraciones, cada uno a su ritmo y a su tiempo. En cada ciclo vamos refrescando y soltando más tensiones. Y ahora en la tercera exhalación, los invito a que vuelvan a respirar por la nariz, salvo que tengan su nariz obstruida, y buscamos una respiración un poquito más profunda de la respiración habitual. Intentamos que esta respiración no sea incómoda. Y los invito a que sientan el flujo lento del aire entrando al inhalar y saliendo del cuerpo al exhalar. Como si la conciencia estuviera surfeando las olas de la respiración. Les recuerdo que no estamos pensando en la respiración, sino que la invitación es a un registro diferente que es sentir la misma en el cuerpo. Y cuando la mente se distrae, lo cual va a ocurrir, solo los invito a que suelten esos pensamientos y vuelvan a prestar atención a su respiración con paciencia y cariño. Y en este último momento de práctica, te invito a realizar un breve movimiento corporal. Es una media sonrisa que llamamos un gesto prosocial básico, que tiene como objetivo transmitir a nuestro sistema un mensaje de seguridad y hacia el exterior un mensaje de bienvenida. Entonces los invito a que cierren esta práctica con este gesto de media sonrisa. Y te invito a que dejes que entre esa intención en este momento, aquí y ahora. Y ahora volvés a tomar una respiración profunda, inhalas por la nariz y exhalas por la boca, y volvés a tu ritmo natural, y si alguien cerró los ojos, nos volvemos a conectar con el mundo exterior.
Bueno, la humanidad está viviendo lo que ya se está catalogando en diferentes comunidades como un trauma colectivo, porque estamos perdiendo muchas cosas a través de esta pandemia. Libertades, puestos laborales, abrazos, actividades, salud y sobre todo gente, estamos perdiendo gente. Entonces, experimentar emociones difíciles en este contexto es inevitable y sentirlas puede ser una respuesta sana a lo que está ocurriendo. Las emociones difíciles que están presentes desde que comenzó la pandemia son las siguientes, que voy a enumerar ahora en un segundito. Y fueron modificando en intensidad y los pensamientos que fueron acompañando. Acá me gusta plantear que no es lo mismo hace 2 meses, cuando nos inundaba el miedo y la incertidumbre de lo desconocido, al agobio, el enojo y el miedo que quizás ya ha transmutado en otras pérdidas, luego de tantos días, al menos acá en la Argentina, de aislamiento físico, aún las personas que tienen flexibilidad por ser trabajadores esenciales. Entonces, ¿cuáles son las emociones que están acompañando o que son esperables que acompañen este momento? Tenemos miedo principalmente porque esta es una situación que nos pone en amenaza y el miedo tiene la capacidad de llevarnos información para protegernos, entonces puede estar acompañado por pensamientos como tengo miedo a salir a la calle, tengo miedo a contagiarme, tengo miedo a perder a algún ser querido, todos tenemos un ser querido que está dentro del grupo de riesgo, o ya, como les decía, miedo a perder el puesto laboral, miedo a cómo terminará todo esto. También nos acompaña la frustración. La frustración puede venir de la mano de un pensamiento parecido a todos mis planes de este año se dieron truncos, ya llevamos casi 3 meses de esta situación y no veo salida. Eh, También puede aparecer enojo, el enojo es una emoción que está muy, muy presente en estos últimos días y quizás tenga que ver con pensamientos dirigidos hacia las personas que no cumplen las reglas que están impuestas para el autocuidado, o puede estar dirigida hacia las reglas que se impusieron a través de esta cuarentena. Me puede enojar lo que está sucediendo en este momento, ¿por qué está pasando esto? Me puede enojar estar encerrado. También aparece la ambivalencia, porque puede aparecer una sensación de calma, quizás más en las personas que tienen trabajo home office completo durante esta cuarentena, en donde se sienten tranquilos de no tener la obligación de salir de su casa, pero a la vez pueden sentir esta sensación de incomodidad al percibir las otras emociones. Puede aparecer aburrimiento. Con la pandemia se cancelaron las primeras actividades que se cancelaron fueron las recreativas, y somos una sociedad que estamos acostumbrados a la mayoría, no siempre a nivel general, a tener estos espacios de diversión y de distracción. Entonces quedarnos en casa, encerrados, parece que todos los días son iguales. La tristeza por las pérdidas que ya nombré, o sea, estas pérdidas de abrazo, de afectos. Hay gente que está atravesando también esta pandemia, esta cuarentena solos, entonces puede aparecer sentimientos de soledad, la sensación de encierro, de haber perdido la libertad de circular al modo que a cada uno le gustaba, y claramente la ansiedad, que es una hermana cercana del miedo y que tiene que ver con esa película que genera mi mente, generalmente es catastrófica, y que va hacia el futuro, ¿no? O sea, como no sabemos, este contexto tiene la característica de que la incertidumbre se sostiene en el tiempo, ya que no sabemos ni cuándo ni cómo va a terminar esto, entonces nuestra mente empieza a llenar esos vacíos, generalmente con películas catastróficas como ser, quizás esto no termine nunca, estaré encerrado 2 años, cómo será la ciudad cuando termine todo esto, perderé algún familiar, algún ser querido, volveré a ver a mis seres queridos. O sea, todas estas preguntas van alimentando todas estas emociones. Y el primer aspecto del autocuidado es reconocer que está bien no estar bien. Puedo darme un espacio para estar triste,
llorar o preguntarme con rabia hasta cuándo va a durar esto sin tener miedo a quedarnos pegoteados en esa emoción. Acá les quiero transmitir una información. Las emociones son como olas que van y vienen. Las emociones no son negativas, el problema, o no son un problema en sí, el problema lo genera nuestra mente que queda rumiando, pegoteada con la emoción. Yo siempre doy este ejemplo, es como ver a dos niños enojados por un juguete, peleando, y parecería que no van a soltar más ese enojo, y sin embargo a los 5 minutos vuelven a jugar juntos y con alegría. Bueno, los niños están más asentados en el presente, entonces se pegotean menos con las emociones. Y otro mensaje que quiero dejar antes de darle esta sugerencia de soltar el ancla es que uno no siente miedo, tristeza, enojo porque hay algo malo funcionando dentro nuestro. Uno siente esas emociones porque está reaccionando como un ser humano frente a una amenaza y a una situación de pérdidas importantes. Y acá les voy a ofrecer, como dije, este webinar, la idea es ofrecer recursos para transitar las emociones difíciles, sobre todo cuando nos sentimos abrumadas por alguna de ellas. Y una de estas ya vimos la respiración de calma, que la pueden usar en cualquier momento del día, y como verán es muy cortita. También quiero ofrecerles esta práctica, que es un recurso que yo lo llamo recurso de tipo remedial, es decir, aparece la emoción, me abruma y puedo usar este ejercicio para poder transitar esta emoción difícil o para poder lidiar con ella. La podemos realizar en cualquier momento, pero lo que generalmente recomendamos es practicarla antes, varias veces, y no hacerla la primera vez frente a una emoción difícil, porque esto es muy parecido a cualquier adquisición de habilidad nueva. Uno no aprende a nadar en medio de un mar bravío, uno se toma su tiempo, va a una clase con un profesor en un ambiente seguro y controlado, y luego va atravesando las diferentes etapas hasta llegar a nadar en el mar si le gusta y se anima, ¿no? Entonces, soltar el ancla implica soltar el ancla implica que coloquemos, que nos llevemos nuestra atención, como ahora vamos a ver un poquito más adelante, que es mindfulness, llevemos toda nuestra atención a nuestro cuerpo, en primer lugar, que es algo que podemos controlar. Entonces, si yo siento que esta emoción me está sobrepasando, puedo llevar mi atención a mis pies, que están bien enraizados en el piso, a mis manos, abrirlas, puedo hacer una rotación de hombros, y después también puedo llevar mi atención a las cosas que están alrededor de mi habitación, como ser apelando a mis sentidos, ¿no? Las cosas que estoy viendo, las cosas que estoy escuchando. Y de algún modo puedo registrar que simultáneamente, como estoy sintiendo esta emoción que me abruma, estos pensamientos de dolor, también hay un cuerpo que puedo mover y también hay una habitación que me acompaña a través de los 5 sentidos. Y entonces podemos, en algún punto, tomar una distancia de esa emoción y darnos cuenta de que no somos esa emoción, y es muy probable que cambiar el foco de esta emoción ayude a que esa ola pase y no quede golpeándonos tan fuertemente. Así que los invito a que tengan esta herramienta y a que la practiquen, sobre todo en estos momentos que nos toca vivir. Entonces, yo les decía que acá estamos para hablar de recursos, estamos hablando de emociones, estamos hablando de cómo relacionarnos de manera diferente con ellas, y esto es mindfulness. Mindfulness en palabras sencillas, mindfulness es experiencia. Y a mí hay dos maneras de explicar mindfulness rápidamente y en palabras sencillas. Primero, es un estado mental particular que emerge al entrenar cualidades de nuestra mente como ser la atención y la concentración en el momento presente, es decir, es el momento en donde estoy viviendo sin juzgar.
Al practicar esta atención plena, este modo particular de estar presente, puedo relacionarme distinto con mis eventos internos, esto se entiende como pensamientos, emociones y sensaciones físicas, o con los eventos externos, que es todo lo que sucede por fuera, es decir, mis vínculos y las situaciones. Y esto que estoy nombrando, de poder relacionarme con esta experiencia sin juzgar en el momento presente, es lo que conocemos como atención radical. Es decir, me logro relacionar con mi realidad sin querer controlarla o manipularla, y paradójicamente, cuando aceptamos esta realidad, es que podemos abrir la puerta para procesarla de una mejor manera. La otra manera de entender mindfulness es que es un entrenamiento, y como todo entrenamiento requiere práctica. Y las prácticas, en el caso de mindfulness, tienen que ver con la meditación. Si alguien tiene alguna relación con con mindfulness o ha realizado alguna práctica, sabe que está muy relacionado con la meditación, pero mindfulness no es solo meditar, se practica de esa manera. Entonces el último ejercicio que los voy a invitar a realizar es una meditación formal, que implica una serie de condiciones externas, y también la otra vía es a través de las prácticas informales, que es llevar mindfulness, esta atención plena, a momentos del día o hábitos que generalmente realizamos con piloto automático. También al final, antes de finalizar este webinar, les voy a dar una serie de sugerencias o tips para poder realizar práctica informal. Soltar el ancla es una práctica informal, es algo que podemos hacer mientras estamos realizando nuestras actividades. Y a mí me gusta, antes de pasar a la otra slide, leer la definición de Jon Kabat-Zinn, que es el padre de mindfulness, es como el pionero, el que trajo mindfulness a el occidente. También me gusta hacer una aclaración: mindfulness es un vocablo inglés, no tiene traducción, se lo conoce en español como atención plena, conciencia plena, atención presente. Y mindfulness no es algo que hayamos inventado los occidentales, ya que tiene sus raíces en el budismo, en las prácticas contemplativas orientales, que llevan más de 2500 años en el mundo. Y también otra cosa que me gusta aclarar es que mindfulness es algo que tenemos ya los seres humanos y que está dormido. Con las prácticas lo que hacemos es despertar este nivel de conciencia o esta manera de relacionarnos con el mundo exterior, ya que vivimos más o habitamos más la manera de relacionarnos con la experiencia a través del piloto automático, que es esta sensación de que nuestro cuerpo está presente en nuestra experiencia la mayor parte del día, pero nuestra mente está volando por paisajes del futuro o del pasado. Y si ustedes hacen un recuento de su día, se darán cuenta que son pocos los momentos que recuerdan con claridad, porque estamos generalmente en este estado de vigilia de piloto automático. Entonces les decía, para finalizar con esta slide, que según Jon Kabat-Zinn, mindfulness es prestar atención de una manera especial, es decir, intencionalmente, en el momento presente y sin juzgar. Podemos cambiar nuestra experiencia solo cambiando el modo en el que prestamos atención. Y esto tiene que ver con los beneficios que trae la práctica de mindfulness, que implica que si yo estoy atenta a mi realidad de manera deliberada, es muy probable que esté abierta a que surjan experiencias que me permitan tomar decisiones con respecto a cómo me estoy relacionando con esa experiencia. Y una última cuestión con respecto a esto es que las experiencias de mindfulness no busca, el objetivo no es solo generar experiencias agradables o de calma o de relajación. Si bien es la consecuencia de las prácticas, lo que se busca es tener una relación distinta con todas las experiencias, principalmente con las experiencias de dolor. Hay que recordar, o les cuento brevemente, que mindfulness comienza los protocolos de mindfulness en la aplicación de pacientes con dolor crónico, con dolor corporal crónico. Entonces se imaginan que no le vamos a pedir a esos pacientes que tengan una buena experiencia con su dolor, o que transformen ese dolor en algo lindo. Lo que se quería es que tengan una relación distinta, y al tener una relación distinta, abrir un espacio y no agregarle capas al dolor de pensamientos como ser la resistencia,
que es, no me gusta esto que está pasando, y en el contexto de la pandemia podría ser lo mismo, no me gusta esto que está pasando, vivo enojado, estoy al pendiente de que esto termine, me pierdo la posibilidad de vivir esta experiencia de un modo diferente, lo cual no suprime el dolor, pero lo transforma. Y la otra cuestión es que hay experiencias neutras, nuestro día está lleno de experiencias neutras, y mindfulness lo que puede hacer es tener una relación distinta, es decir, transformar una experiencia neutra en algo agradable o al menos curioso. Bien. Y llegamos a la parte del equilibrio emocional. Entonces, volviendo al tema de las emociones, lo que se plantea en este webinar es lograr este balance o equilibrio emocional, ¿no? Hablamos de emociones difíciles, también hay emociones saludables o emociones de calma que son importantes cultivar, es decir, es un doble juego, ¿no? Es dos caras de la misma moneda. Lo que yo quiero dejar claro también en este webinar es que, en primer lugar, tenemos que entender que esto no es un proceso estático, no es que practicamos mindfulness y nuestras emociones van a estar siempre transitando en un equilibrio lineal. Esto es un proceso dinámico porque los seres humanos somos seres orgánicos que nos van pasando cosas internas y externamente, por ende, todo el tiempo tenemos que estar balanceando nuestras emociones y quiero que se imaginen esto como si fuera una danza o como si estuviéramos andando en bicicleta con que pueda haber un paisaje llano y de repente puede haber escollos y de repente puede haber piedras y altos y bajos. Entonces no es que si un día me desregulo emocionalmente, la práctica no ha funcionado o no sirve. Si te diste cuenta que te desregulaste, bienvenido sea y es momento para ofrecerte, en primer lugar, amabilidad, porque estamos viviendo un momento muy difícil de atravesar, y en segundo lugar, quizás podés ofrecerte alguno de estos ejercicios que vamos transitando. Y para ya ir finalizando, al menos esta parte teórica, con las emociones los seres humanos tenemos dos maneras de relacionarnos o de reaccionar. Generalmente esto que les decía en piloto automático. Por un extremo, como ven ahí en esta slide, hay un cerebro de un lado y un corazón del otro. En el extremo del cerebro está la racionalización, que implica que frente a una emoción que me abruma, no me gusta, no quiero saber nada con esa emoción, entonces me despego de la emoción, la cancelo, la niego, la reprimo, la dejo bajo la alfombra y solo utilizo mi razón para relacionarme con la realidad. Y esto puede generar dos cosas. Primero, un cuerpo enfermo porque la emoción suprimida repercute por algún lugar, se tiene que expresar y se expresa en el cuerpo. Y en segundo lugar, a modo de insomnio, a modo de sobrealimentación, a modo de taquicardia, de contractura. Y por el otro lado, podemos tomar decisiones erróneas, por ejemplo, si cancelamos el miedo en este momento que estamos viviendo de pandemia, quizás dejemos de tomar las medidas de autocuidado, eh, como ser lavarse las manos. Y por el otro lado, del otro lado, del otro extremo, tenemos el corazón que implica la sobreidentificación. Abrazo esta emoción y me quedo pegoteado, rumiando y alimentando no solo a través de pensamientos y a través de las sensaciones físicas, sino también sin darme cuenta sigo pegoteada con información negativa, sigo teniendo conversaciones que aumentan mi ansiedad, mi miedo, entonces puedo quedar paralizado y de nuevo, las dos consecuencias son enfermedad en el cuerpo, y acá una salvedad, nuestro sistema inmunológico se ve muy afectado por las emociones sostenidas en el tiempo, que entendemos que es estrés crónico, y estamos atravesando una pandemia que necesita de nuestro sistema inmunológico fuerte, así que a tener en cuenta esto. Y por el otro lado, nuevamente, podemos tomar malas decisiones eh, frente a este nublamiento de nuestra razón por estar pegoteados con la emoción. Y lo que claramente ya podrán deducir, tenemos un sufrimiento enorme. Y muchas personas están atravesando esto. Entonces, ¿qué ofrece mindfulness? Ofrece el camino del medio o atención plena. ¿Qué implica esto? Implica que a través de la práctica de mindfulness podemos darnos cuenta de dónde estamos parados y podemos abrir un espacio para podernos, primero abrimos el espacio para dejar fluir esta emoción, que como dijimos,
no es negativa, no hay que ni suprimirla ni controlarla, simplemente dejar que fluya, tomar la información necesaria y también en este espacio y darme cuenta de que no soy mi emoción, puedo tomar decisiones que me ayuden a no sobrealimentar esta emoción, como ser quizás apagar el noticiero, quizás apagar algún tipo de pantalla, quizás elegir tener una conversación con aristas más sanas. Con esto no estoy diciendo que no tenga una visión naif de la situación, ¿sí? Simplemente elegir qué quiero, o sea, las emociones también se alimentan y con qué alimento quiero y qué quiero alimentar. Y ahí voy a la otra cara del equilibrio emocional, que es cultivar las emociones sanas o saludables que tienen que ver con nuestro sistema de calma, ¿no? O sea, el sistema en este momento de la pandemia, nuestro sistema de amenaza, que está conformado por las emociones de la ira, la ansiedad y el asco, están sobredimensionadas, inflamadas por todo lo que está sucediendo. Y necesitamos alimentar nuestro sistema de calma, que es el que, en el que radican las emociones, bueno, de calma, de confianza, de compasión, de amabilidad, de gratitud, y es lo que nos va a ayudar a regular nuestras emociones. Entonces, ¿cómo alimentamos este sistema de calma? Puede ser con cualquier actividad que hagamos con atención plena y que nos nutra de esta calma y de estas emociones saludables, como ser leer un buen libro, tener una conversación amable, un silencio elegido, una rica comida casera, o simplemente contemplar la naturaleza, y ustedes me dirán, bueno, quizás vivo en un departamento, siempre hay un pedacito de naturaleza, un pedacito de cielo a través de la ventana, salir a respirar aire puro, o sea, todas estas, hacer ejercicio, todas estas cuestiones alimentan nuestro sistema de calma que nos va a ayudar a corregular. Y antes de finalizar en este camino del medio que les ofrecí, a mí siempre me recuerda un relato del Buda que planteaba que él iba caminando y se encuentra con una persona que tocaba la guitarra que estaba afinando su instrumento. Y se puso a observarlo y vio que si tensaba demasiado las cuerdas se rompían cuando intentaba tocar el instrumento, y si las dejaba muy laxas no salía el sonido. Y él deduce a partir de esa observación que hay que encontrar en todas las experiencias de nuestra vida la tensión justa. Entonces los invito a ustedes a que encuentren su tensión justa. Y acá para finalizar, antes de invitarlos a juntos realizar el último ejercicio de práctica formal, les hago una serie de sugerencias mindfulness que les decía de práctica informal para atravesar este momento de la pandemia. Pueden elegir una actividad rutinaria de la vida cotidiana y hacer el esfuerzo deliberado de prestar atención. Esto implica que vamos conectándonos con nuestros 5 sentidos y con la actividad que elegimos. Nos concentramos simplemente en saber qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y esto puede ser desde lavarse las manos, lavarse los dientes, cocinar, hasta tener una conversación mindful. Darse un respiro, esto lo pueden hacer en cualquier momento del día, simplemente dejar unos 2 o 3 minutos lo que tengan en sus manos y concentrarse en la respiración, y ahí los invito a poder hacer esa respiración de limpieza, que son 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, y luego dejar que la respiración vuelva a su ritmo natural y concentrarse en los puntos físicos de la respiración. Respirar de manera consciente los va a ayudar a calmarse, a centrarse y a despejar. Por otro lado, crear más espacio. Estamos en un momento en donde están superpuestos nuestros roles. La gente que está haciendo home office, ¿no? Los que salen pueden tener otro tipo de emociones, como ser el miedo a salir por ser trabajadores esenciales, pero si estás haciendo home office y estás conviviendo con tu familia, o a la vez tenés otras actividades, puede ser que tu día parece que no termina más. Entonces, lo que invitamos a que se programen como bloques de actividades y que dejen un espacio entre un bloque y otro, porque es lo que sucede cuando uno sale a trabajar, uno cambia de ambiente, uno tiene un tramo en el que viaja, entonces eso nos permite salir de una situación a la otra, si no es como un continuo que genera agotamiento.
Esto va a generar que el día sea más flexible y, bueno, como les decía, se van a estresar menos. Saborear el silencio en la medida que se pueda. Sé que también cada uno tiene sus circunstancias particulares, quizás viven en un lugar con pocas habitaciones y hay mucha gente, entonces es muy difícil encontrar el silencio, pero siempre hay un momento en donde uno puede en algún lugar de la casa encontrar un silencio, tomar una comida o un snack en silencio, saborear una taza de té, dejar el celular de lado, apagarlo, puede convertir esto en una meditación profunda. Y por último, captar los pequeños detalles de alrededor de la vida cotidiana, y esto puede ser usar esos momentos sin actividad para advertir algo nuevo a través de tus sentidos, la vista, el oído, el... Bueno, hasta acá la parte teórica, o sea, transitamos emociones difíciles, equilibrio emocional, qué es mindfulness, y algunos tips de autocuidado. Para finalizar este webinar, los voy a invitar a realizar una práctica que se llama Mindfulness de la respiración y las emociones en el cuerpo. Esta práctica sí es una práctica formal, que requiere, si bien la vamos a hacer en los 10 minutitos que nos restan, puede llevar un poquito más, y la idea es que tengan un espacio donde puedan estar tranquilos y en silencio, y puedan colocar su cuerpo en quietud mientras dure todo el ejercicio. Entonces, los invito a que coloquen sus pies bien enraizados en el suelo, pueden colocar sus manos sobre el regazo, mantener su columna erguida, en una postura que denote dignidad y no rigidez, pueden hacer una leve rotación de hombros, y los invito, si no se sienten incómodos, a cerrar los ojos. Si alguien se siente muy incómodo con los ojos cerrados, puede mantenerlos entreabiertos, fijando la mirada en un punto, para evitar todo tipo de distracciones externas. Tomamos 3 respiraciones profundas, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, cada uno a su ritmo, cada uno a su tiempo. Y ahora los invito a que observen la respiración ahí donde mejor puedan notarla. Como les decía, la respiración tiene sensaciones físicas y podemos notar cómo se mueve el cuerpo en cada ciclo de respiración. La invitación es a dejar esta respiración lo más natural posible, sin que la mente quiera controlarla. Y la respiración en la medida de lo posible que sea a través de la nariz. Entonces inhalamos y exhalamos, recordando que cada vez que se disperse la atención, volvemos suavemente a notar el movimiento de la respiración, sin juzgarnos, sin enojarnos, con amabilidad y cariño. Entonces la invitación es a que noten las sensaciones físicas de esta respiración, y esto puede ser en 3 puntos: cómo entra y sale el aire por las fosas nasales, o cómo se infla y se desinfla el abdomen o el pecho. Nos quedamos un minutito observando esta respiración, cómo nuestro cuerpo siente este vaivén de la respiración como olas que van atravesando. Y ahora los invito a que noten si hay alguna sensación física de estrés que estén teniendo en su cuerpo. Y puede ser que esta sensación física pueda notarse en el cuello, en una mandíbula tensa, en un vientre apretado o quizás en un ceño fruncido. Los invito a que noten estas sensaciones. También puede ser que no aparezca ningún tipo de sensación física y también está bien. Pero exploren, porque estamos viviendo momentos de muchísima ansiedad y estrés, por ende seguramente hay una parte de nuestro cuerpo que lo nota.
Y recordemos que si nuestra mente se distrae con algún pensamiento, emoción o sensación física, simplemente nos damos cuenta y volvemos a traer nuestra atención a la respiración, a ese punto físico que elegimos para sentir la respiración de una manera amable y cariñosa. Nuestra respiración va a ser el ancla durante todo el ejercicio. Si encontraron la sensación física, la notaron, también los invito ahora a que noten si están teniendo alguna emoción difícil. Y esto puede ser preocupación por el futuro o alguna sensación de nostalgia por el pasado, por las actividades, por las situaciones perdidas. Quizás pueda aparecer enojo, bronca por esto que estamos viviendo. Y los invito a que piensen que el cuerpo humano soporta una gran dosis de estrés y de preocupaciones a lo largo del día. Entonces nos quedamos ahí revisando estas emociones y estas sensaciones físicas de dolor. Y ahora los invito a que observen si alguna de esta emoción es principal, es como que la emoción que toma protagonismo en este momento. Y si encuentras en esa emoción, lo que los voy a invitar es a que la nombren mentalmente. Esta emoción puede ser tristeza, puede ser ira, miedo, soledad, vergüenza, culpa. Y los invito a que una vez que sitúen esta emoción, que la etiqueten y que la nombren mentalmente varias veces con una voz suave, amable, porque acá hay dos cosas que quiero contarles. Cuando nombramos la emoción, ya abrimos un espacio, ya esa emoción se desactiva en un gran porcentaje, porque lo que nombramos podemos tenerlo, lo captamos. Por eso es importante ponerle un nombre a aquello que sentimos. Y por el otro lado, esta voz suave, amable, porque la prosodia, es decir, como el tono que usamos para hablarnos a nosotros mismos, es muy importante. Por eso hacemos hincapié en que nombren esta emoción con una voz suave y amable. Y ahora los invito a que elijan un solo punto del cuerpo en el que el estrés se pueda estar expresando con mayor fuerza. Y esto puede ser quizás una puntada en la parte del pecho, tensión en el estómago o este ceño fruncido o pesadez en los hombros. Y una vez que hayan detectado dónde se sitúa la mayor cantidad de estrés en su cuerpo, los invito a que se inclinen suavemente a esa zona, llevando esta respiración de calma, como si se estuvieran acercando a un niño pequeño o a un niño recién nacido. Este movimiento de la mente tiene que ser también amable y cálido. Recordamos que no estamos intentando modificar ni controlar ninguna emoción ni sensación física, simplemente estamos abriendo un espacio para que pueda fluir de manera natural. Y ahora los invito a que sigan respirando con naturalidad y dejen que la sensación siga allí, donde está. Notamos la respiración en medio de las demás sensaciones corporales. Están las sensaciones de respiración y también están mis sensaciones físicas de estrés y de dolor. Y los invito a que dejen que el movimiento suave y rítmico de la respiración suavice y calme nuestro cuerpo. Y si no se sienten muy incómodos, pueden llevar una mano al corazón mientras siguen respirando por un minutito más.
Y ahora los invito a que nuevamente lleven 3 respiraciones profundas, inhalan por la nariz y exhalan por la boca. Y mientras se agradecen este tiempo que se brindaron para tener una conexión distinta con su cuerpo y sus emociones, pueden ir lentamente moviendo su cuerpo, los que tienen los ojos cerrados abriendo sus ojos para volver a conectarse con el mundo exterior. Bien, en esta práctica lo que hicimos fue trabajar la atención en diferentes puntos, trabajar la conexión con las emociones y hacer una conexión entre emoción y cuerpo también. Y trabajar la aceptación, este espacio en donde podemos percibir lo que estamos sintiendo, este registro de sentir distinto para poder tomar decisiones distintas. Eh, Hasta acá llegamos, muchas gracias por su tiempo. Los dejo con Indiana, que tiene unas últimas palabras por decir. Muchas gracias, Vanessa, por esta charla. Muchas gracias a todos por haber participado de este webcast. Les recordamos que esta charla la estamos dando en el marco del programa de asistencia al empleado, un beneficio que ustedes ya tienen a disposición y que consta de una asesoría telefónica psicológica totalmente gratuita y confidencial, tanto para ustedes como para sus familiares convivientes. En pantalla les dejamos el número de acceso para ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias.